Es Insomnia, Mitos y Leyendas, 10:32 minutos, y lo prometido es deuda. Vamos a tener un invitado que sabe mucho con respecto de los ovnis. Antes de ir con él, me mandan un mensaje aquí al 316-528-8000. Yo recibo todo su tipo de mensajes, sus historias obviamente paranormales. Me dice: hola, buenas noches, excelente programa, amo lo paranormal, solo que como todo me da pánico por el respeto que se tiene, yo cuando era niño veía personas, niños después de mucho tiempo, y al no entender qué pasaba decidí reprimir eso por el miedo que me daba. Y esta es la hora que las personas que han muerto, pues yo los sueño y tratan de decirme algo, pero despierto. Y no sé, al final, ¿qué me quieren decir? Un gran abrazo, excelente programa. Cuando eso pasa, y pasa también, ha pasado también en las películas, es porque ellos simplemente quieren comunicar algo que no pueden hacer porque evidentemente pues están muertos. Todos los mensajes que quieran, ustedes ya saben, yo se los puedo responder, pero de ahora en adelante, si van a hacer algún tipo de pregunta con respecto a nuestro invitado, que se llama Carlos Ríos, pues adelante en el 316-528-8000 o con el numeral los 40 Misterio. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Chancho, mucho gusto, muy bien, gracias por tu invitación y pues un honor participar en tu programa, por supuesto. Me comuniqué con Carlos porque yo tengo el contacto personal del señor Sixto Paz, uno de los referentes mundiales del tema OVNI. Obviamente él se la pasa viajando, él va a tener pronto unas conferencias acá en Bogotá, bueno, y en otras ciudades de Colombia. Y entonces yo le dije, bueno, Sixto, ¿usted a quién me recomienda? Y dijo, llame ya a un tipo que se llama Carlos Ríos. Entonces Carlos, obviamente lo contacté y dijimos, vamos a hacer una pequeña tertulia el domingo en nuestro programa de Insomnia, Mitos y Leyendas para hablar de un tema que a la gente le fascina, que es el tema de los ovnis. Empecemos primero por saber quién es Carlos, ¿no? Me sorprende, ingeniero electrónico es usted, ¿no? Sí, cómo no, ingeniero electrónico, promoción 96 de la Universidad Distrital acá en Bogotá. Y cómo, la pregunta de siempre, me imagino que se la hacen todo el tiempo, ¿cómo un ingeniero Sí. electrónico termina metido en un mundo como el de los ovnis? Bueno, realmente el mundo de la ufología y los ovnis para mí empezó cuando era muy niño. Estoy hablando de más o menos hacia los 5 años de edad. Yo ya, para mí, era importante estar mirando hacia las estrellas. De hecho, quería ser astrónomo o astrofísico. Sí. Pero más o menos en los años 80 entendí que, bueno, en Colombia la ciencia aún estaba muy quedada y era complicado en ese momento estudiar aquí astronomía y astrofísica. Sí. De tal manera que decidí irme por la electrónica, porque también me gustaba mucho la tecnología, la ingeniería, y además siempre pensando en que a través de medios tecnológicos sería posible llegar algún día a tal vez tener un contacto con estos seres, ¿no? Sí. Ya para ese entonces yo era convencido completamente, fruto de mis estudios en astronomía de forma autodidacta, que pues el universo es demasiado grande para que nosotros fuéramos los únicos que existiéramos aquí. Y aparte de eso, pues hay muchos vestigios en el planeta que indican que seguramente hemos sido visitados y actualmente estamos siendo visitados, ¿no? Entonces, debido a todo eso, ya mi orientación siempre fue buscando formas, métodos, e incluso la ingeniería electrónica para mí era algo que podría facilitar ese tipo de comunicación, o por lo menos hacer una investigación en radioastronomía, ¿no? Para enfocarme posteriormente en ese trabajo. Evidentemente, las matemáticas, que son además ciencias exactas y demás, y lo que usted está diciendo, que es posible tener algún día un contacto con estas naves, usted, me imagino en su casa también como que prueba con algunos elementos, como haciendo de pronto como maquetas, como, oiga, ¿cómo serán las naves de estos tipos? ¿Qué tipo de elementos químicos o materiales tendrán que obviamente son superiores a los que tenemos acá para que sus naves viajen todas estas distancias en menos de que canta un gallo, ¿no? ¿Eso usted se lo ha preguntado, ha pensado más o menos qué será de estos elementos extraños para un terrestre normal? Sí, por supuesto que sí, vas como ingeniero y como me gusta la ciencia, uno siempre se pregunta cuál es la tecnología que tal vez utilizan estas naves, estos seres, ¿no? Sin embargo, con el tiempo yo me fui también percatando que había una conexión del tema ufológico con todos los temas de la vida y el tema espiritual tampoco era un tema ajeno, ¿no?
Hablando puntualmente de la tecnología, pues lo que se sabe por medio de la investigación, o por lo menos lo que se ha podido comprobar en muchos de los avistamientos, es fenómenos como cambios de velocidad y de dirección muy bruscos que necesariamente requieren que su tecnología, digamos a nivel de materiales, a nivel de constantes físicas, sea tan especial que les permita hacer semejantes giros, semejantes aceleraciones o frenar, y no se destruyan, ¿no? Físicamente no se despedacen. Seguramente poseen una serie de materiales, una serie de condiciones físicas en sus aviaciones, en sus naves, que les permiten hacer eso. Ahora, el fenómeno es demasiado amplio. Hay reportes de naves o aparentes naves que son energéticas, de tal manera que lo que se ve, lo que se observa es como una esfera de luz o incluso la nave parecida a la nave lenticular, pero que brilla y que parece más plasmática. Algunos investigadores incluso hablan de que más que naves parecen seres vivos. Y pues estamos hablando de tecnologías que ni nos imaginamos. Hay un libro muy antiguo, no recuerdo ahorita el autor, que se llamó Hacia una física de los ovnis. Y ahí hablaban de qué tipos de propulsión, por ejemplo, qué tipos de materiales podían utilizar estas naves para moverse por el universo, ¿no? Sí. Digamos que esto es como los basics, la básica de cuando uno está metiéndose en el mundo ovni y dice, bueno, pues ¿cuál es la diferencia entre un avión, un helicóptero? ¿Cómo podríamos instruir a alguien que se para en el balcón de su casa y piensa que todos son ovnis? ¿Cuáles son los movimientos irregulares, las luces irregulares que usted le dice a la gente, amigo? Eso que está allá arriba definitivamente tiene que ser un ovni y no es ni un avión, ni un dron, ni un helicóptero. ¿Cuáles son esos movimientos, esas luces que son imposibles para hacer de un humano, Carlos? Sí, bueno, primero que todo tenemos que como definir el término ovni, tal vez algunos oyentes todavía no lo tienen muy claro. El término ovni viene, pues la expresión, digamos, en español de objeto volador no identificado, el acrónimo, pero que originalmente era un acrónimo en inglés que es UFO, ¿no? Unidentified Flying Object, que fue acuñado por un investigador muy famoso, el doctor Alan Hynek, en Estados Unidos hacia los años 50 más o menos, o 40, finales de los 40. Un ovni como tal es un concepto muy amplio. Como te digo, un objeto volador no identificado puede ser cualquier cosa. Es todo aquello que veamos, un fenómeno aéreo, que consideremos anómalo, es decir, que no podamos identificar fácilmente como un avión, un helicóptero u otro tipo de objeto hecho por el hombre y que se comporte de manera extraña. Eso sería un ovni. Muchas veces se confunden fenómenos meteorológicos, fenómenos, digamos, bólidos, se llaman, o meteoritos, o lo que llamamos aquí estrellas fugaces que ingresan en la atmósfera y que muchas personas pueden llegar a confundir con una nave extraterrestre, digámoslo así. Entonces, las naves extraterrestres, la teoría de que son visitantes de otras civilizaciones, pues estaría dentro de ese paquete amplio de lo que es un ovni. Son objetos que no podemos identificar como con algo natural, conocido o con una tecnología terrestre. Ahora, ¿qué características podríamos considerar para pensar que uno de esos objetos o cuerpos o luces que podamos ver en el cielo son tecnológicas y no provienen del planeta Tierra? Pues con base en nuestras informaciones, digamos, clásicas, lo que conocemos de nuestra tecnología, elementos que generen aceleraciones de más de 2, 3, 4, 5 G, que es como un parámetro físico de aceleración o de freno, de inercia, ya serían aceleraciones demasiado altas para nosotros. O sea, un ser humano no puede soportar eso. Un avión, digamos, los aviones supersónicos o los aviones que rompen las velocidades del sonido, algunos llegan a velocidades de 2G, creo, 3G, pero tienen que tener unos elementos especiales y aún así es muy delicado, es muy riesgoso. Entonces tenemos fenómenos en el cielo que vemos luces que sus velocidades de aceleración, después de estar en un punto quietos, en un solo segundo, se pueden desplazar a muchas constantes G, a decenas de constantes G, o frenan, van desplazándose muy rápido y frenan en seco. Ese tipo de aceleraciones no se consideran de nuestra tecnología.
movimientos extraños como en zigzag, movimientos bruscos hacia arriba, hacia abajo, aparentes desapariciones en un punto y apariciones en otro. Hay incluso unas películas de un contratado suizo famoso, Billy Meyer, que mostraban eso, como un objeto desaparecía y aparecía de una vez, o sea, como si se desmaterializara y volviera a materializarse. Todo ese tipo de comportamientos son totalmente anómalos. Ahora, una cosa es lo que ven nuestros ojos, que además nos podemos confundir muy fácilmente, y otra es, además, cuando se ha medido por medio de elementos tecnológicos nuestros, llámense radares, o cierto tipo de cámaras especiales, cámaras infrarrojas, por ejemplo, donde se observan estos objetos evolucionar y generar una serie de movimientos, y incluso a veces hasta cambian de forma, y eso nadie lo puede explicar, y por lo pronto no creemos y no sabemos que tengamos ese tipo de tecnología aquí en el planeta, ¿no? Sí. Entonces lo que usted decía, como algo básico, pues, para que la gente lo tenga claro, es, usted está mirando un avión y usted ve que el avión es el típico, las tres lucecitas y va siempre en un punto al horizonte o hacia, como en línea recta, pero cualquier Correcto. movimiento como brusco, de reversa, que desaparece y vuelve a aparecer, pues ahí evidentemente uno dice, esto definitivamente no es normal. El fenómeno también de la suspensión, que digamos que sería muy de un dron, de un helicóptero, de pronto uno dice, listo, o sea que el aparato se queda como quieto en el aire y uno no alcanza a identificar. Entonces uno dice, bueno, podría ser, pero de un momento a otro, ¡pum!, arranca a Ujú. una gran velocidad. O sea, eso serían pues como Algunos indicaciones, elementos, sí, unos indicaciones indicadores. que de pronto uno diría pueden ser objetos voladores no identificados. Esto es muy importante Correcto. lo que usted ha tocado, querido Carlos, porque yo también he hecho esa aclaración muchas veces en el programa. Al ser un objeto volador no identificado, evidentemente puede ser, supongamos, una superarma, un superavión, algo que las grandes potencias no van a dar a conocer, evidentemente, pues por sus conspiranoias de poder y de armas y demás. ¿Es cierto o es falso que hay muchos de estas naves hechas aquí, no son de extraterrestres, hechas aquí y debajo quién sabe de dónde están, no sé si en el área 51 o en Rusia o en Corea del Norte o en China? Le pregunto, Carlos, ¿es cierto o es falso que esas supernaves existen y no se las quieren dar a conocer al público? Bueno, las teorías de conspiración pululan, mejor dicho, y más en este momento a través de Internet, ¿no? Ujú. Y hay de todo, hay una mezcla, hay una gran mezcla de falsedades con algunas verdades, entonces hay que saber discernir y saber cómo indagar ahí en las informaciones y poder obtener lo que es más verídico. Es verdad que las potencias hace muchos años o décadas están investigando no solo estos objetos, sino justamente investigando la tecnología y las maneras de propulsión de estos objetos. Evidentemente, como tú lo dices, ellos no lo van a aceptar y tampoco lo han revelado ni lo van a revelar así tan fácil. La tecnología, por ejemplo, furtiva de muchos de los aviones de Estados Unidos se dice que fue obtenida a partir de las naves que se supone se han estrellado a lo largo del siglo XX y tal vez en este siglo también, que han sido recuperadas por las agencias de inteligencia, especialmente la de Estados Unidos. Respecto a que si nosotros pudiéramos tener ese tipo de tecnología, debido a que el desarrollo tecnológico va logrando como ciertos hitos y es progresivo, la mayoría de investigadores no cree que cierto tipo de comportamiento de estas naves, estos objetos, sea producto de tecnología humana, dado que, por ejemplo, vuelvo y repito, la velocidad y todos los fenómenos inerciales que implican un movimiento de un objeto de esa manera, pues requerirían una serie de ajustes que para nosotros todavía son muy complicados. Es decir, nosotros, por ejemplo, todavía la propulsión se basa en el principio de acción y reacción, que utiliza combustibles sólidos o combustibles líquidos, pero es básicamente un movimiento tipo fuerza bruta, digamos así. Además dejamos las naves, digamos, humanas, los aviones, los cohetes dejan estelas, ¿no? Y brillan Sí. y dejan además rastros de humo. En cambio, en muchos de estos objetos no se ven residuos, no se ven estelas, no se ven rastros, digamos, de propulsión, al menos de la propulsión que nosotros utilizamos. Lo Ok. otro, dime, No, 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 ok, perdón. ok, ok. Ah, bueno.
Entonces, con respecto ya a lo que tú me dices de la tecnología nuestra, pues sí se sabe que las grandes potencias van mucho más avanzadas y lo que nos han mostrado hoy en día fue tal vez desarrollado hace una década. Yo recuerdo muy bien que los aviones, estos Blackbird, creo que eran los aviones estos triangulares furtivos, de Ajá. los cuales bombarderos B-2, si no estoy mal, se utilizaron en la guerra en Yugoslavia, fueron aviones desarrollados por allá en los años 82, 83, y vinieron a usarlos en guerra y ya sacarlos, digamos, a la luz pública en los años 90, 91. De tal manera que, evidentemente, ellos llevan una tecnología, las grandes potencias, mucho más avanzada que no nos han mostrado. Pero aún así, hay películas que muestran cómo, incluso en lanzamientos de misiles en prueba, han aparecido ciertos objetos que hacen evoluciones alrededor de los misiles y que muchas veces, digamos que los han saboteado de alguna manera, les han causado desperfectos. Y de eso hay películas que en Estados Unidos, con la ley de apertura de información, que empezó a salir desde los años 90, se han podido mostrar cierto tipo de informes, incluso videos y fotografías, donde hay objetos que sus velocidades, o sea, es impresionante que un misil que va tan rápido, no solamente sea interceptado, sino que estos objetos hagan evoluciones alrededor del misil, pasen adelante, pasen atrás, y bueno, juegan con ellos, ¿no? Sí, Es una tecnología que nosotros no podemos aún haber alcanzado. tiene toda la razón. Ya empiezan a llegar aquí las preguntas de los oyentes, pero antes de ir a la pausa, porque debo ir a la pausa musical y obviamente también a las cuñas, eh, le iba a preguntar un poco por lo que va a pasar con Sixto, con estas conferencias, como si la gente está interesada en ir, como a qué número deben marcar, o en qué correo electrónico, o de pronto qué red social deben seguir para estar pendientes de estas conferencias en las que estará Sixto. Me imagino que Carlos también estará presente y muchas personas más. ¿Qué teléfono Por podrían marcar? supuesto. Sí. Muchas gracias. Sí, cómo no. Mira, Sisto Paz va a hacer una gira a finales de octubre, principios de noviembre por Colombia. Ujú. Él va a estar en Bogotá, Manizales, Ibagué, Barranquilla, Medellín, dando conferencias. En algunas de estas ciudades va a haber también talleres donde él va a explicar y enseñar muchas de las técnicas y herramientas que se han venido manejando desde hace 45 años, que fue cuando inició su contacto, y que se trabaja al interior de los grupos de contacto, justamente para facilitar no solamente la conexión, el contacto con estos seres, sino además para nuestra propia evolución como seres humanos, ¿no? Como seres, digamos, divinos y luminosos que somos todos. Entonces, ustedes pueden contactarnos en Bogotá al 315-310-4088, 315-310-4088, en Manizales al 316-533-4490, en Ibagué al 315-794-8169, en Barranquilla al 300-707-6527 y en Medellín al 314-649-7530. En esos números podrán recibir toda la información referente a las conferencias y a los talleres que va a realizar Sisto durante esta época, octubre-noviembre del año 2019. Va a estar desde el 21 de octubre hasta el 11 de noviembre, haciendo esta gira por Colombia, donde les traerá la última información acerca del contacto, acerca de los avistamientos, de los ovnis, y también qué se espera en los próximos años, dado que este año particularmente es un año de quiebre, de punto de inflexión. Tal vez podamos hablar más adelantito de la profecía de Chico Javier y de esa interpretación errónea que se le ha dado un poco respecto a la llegada supuestamente masiva de los extraterrestres, ¿no? Correcto. Entonces, Eso se va a aclarar, y Sisto también va a estar lanzando, digamos, su último libro, que se llama El Códice Mexica, que es una novela investigativa a través de la cual él muestra, digamos, la conexión. Se ha concentrado en México, pero eso es cierto para las culturas en todo el planeta, de cómo nuestros ancestros y nuestras culturas primarias tuvieron de alguna manera una conexión con las estrellas y una influencia de estos seres
en desarrollo de nuestra civilización. Ok. Si de todas maneras también usted quiere contactar a Carlos como tal, él tiene un fanpage que se llama Luz y Vida 333, ¿no? Luz y Vida 333. Correcto. Este celular, ¿usted ahí recibe consultas a donde lo estoy llamando? ¿Ahí recibe consultas de la gente o no? Bueno, es el personal, pero podrían de pronto comentarse más fácil con el otro que es el que tenemos como para esa parte de los eventos. Ah, bueno, Al entonces 315-310-4088. eso, entonces, mire, si ustedes tienen alguna pregunta, si están esperando lo del tema del evento, lo que sea, 315-310-4088, 315-310-4088, y a Carlos como tal lo pueden ubicar en el fanpage Luz y Vida 333. Vamos a la pausa y ya regresamos porque vamos a seguir con las preguntas para Carlos, hablando de todo el tema OVNI en Insomnia de los 40. ¿No puedes dormir? ¿Quieres levantarte de tu cama pero no lo logras? Sufres de insomnia. 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 Mitos y leyendas por los 40. (11:04) y en la línea tengo un invitado que sabe muchísimo de ovnis. En la primera parte de la entrevista que estamos teniendo con él, hablamos de algunos movimientos que tienen las naves, si evidentemente los ovnis son solamente temas de extraterrestres o, como su nombre lo dice, pues simplemente son objetos voladores no identificados. Hablamos un poco de las conferencias que tendrá Sixto Paz, que es, digamos, que uno de los conocedores de ovnis en el mundo más importantes, y de hecho pues nos ha recomendado a Carlos para que charlemos el día de hoy de este tema. Carlos, no se imagina la cantidad de preguntas que tienen aquí. Entonces voy a ir aquí como sacando las preguntas, Carlitos, y usted pues me dice sí, no o qué opina. Por ejemplo, Bueno, aquí dice Carlitos, ¿se sabe algo de Oumuamua? Yo tenía entendido que Oumuamua era como una especie de meteorito tripulado o meteorito extraterrestre. Eso era lo que yo sabía, pero no sé si Carlos sepa algo al respecto. sí, Oumuamua Ujú, fue bautizado de esa manera por unos científicos que creo que lo descubrieron o lo vieron por primera vez en un observatorio en Hawái. ujú. Y ese es un término pues de allá, del dialecto hawaiano. El Oumuamua, que inicialmente se catalogó como un meteorito, pues, o uno de estos cuerpos rocosos que viven flotando entre los planetas. Los científicos, lo primero que les extrañó es que es el primer, o era el primer meteorito que venía fuera del sistema solar. O sea, ellos lograron determinar por su trayectoria y la manera como se desplazaba que no provenía de lo que se llama la nube de Oort o de la región de los asteroides que queda entre Marte y Júpiter. La nube de Oort es una zona de muchas rocas que hay a los extremos del sistema solar, mucho más allá de Plutón, de donde provienen muchos cometas y cuerpos de esta índole. Entonces ellos se dieron cuenta que este objeto no provenía del sistema solar, venía fuera de nuestro sistema, y lo que más los extrañó fue una trayectoria irregular que tuvo. Por decir algo, venía en un plano, y de un momento, más o menos en el mismo plano del sistema solar, y más o menos al cruzar o al pasar cerca de la órbita de la Tierra, hizo un movimiento en un ángulo, digamos, de escape del sistema solar, pero no en el mismo plano, sino casi perpendicular, o sea, salió en un ángulo más elevado, digámoslo así. Ok. Y eso pues fue lo que más les extrañó a los científicos. De ahí que algunos, incluyendo un científico muy prestigioso de Harvard, de la Universidad de Harvard, y ahorita no me acuerdo su nombre, de origen israelí, llegó a afirmar que el comportamiento más parecía de una sonda, una suerte de sonda inteligente que hubiera sido enviada por una civilización que estuviera explorando o que se hubiera averiado en su viaje, y que simplemente el movimiento que tuvo fue un movimiento como de propulsión de algo que lo hubiera sacado de nuestro sistema, ¿no? Ok,
Entonces, alrededor de eso se ha tejido toda una polémica y de hecho el mismo científico se ha visto envuelto pues en cantidad de críticas de la comunidad científica, pero él se mantiene su postura debido a los cálculos y a los análisis que le hicieron a este asteroide, o entre comillas asteroide. Ok. Bueno, llegan muchas preguntas. También un saludo para Olga Lucía, que está en sintonía. También está Breiner Orozco desde Barranquilla, que siempre manda muy buenos aportes. El señor Chaux, el desconectado. Recuerden que también pueden mandar sus aportes con el numeral Los 40 Misterio en Twitter. Pero aquí una chica me hace una pregunta pues bastante rara, ¿no? Yo no tengo ni idea, pero se la traslado a Carlos. Dice, quisiera saber si es posible... ¿El tipo de sangre negativo tiene genoma extraterrestre? Bueno, dentro de todas las teorías, como te digo, que pululan, sobre todo por las redes en los últimos años, una de ellas afirma que las personas que tienen justamente RH negativo es porque en algún momento de la historia de la humanidad, debido al contacto que hubo con ciertas razas extraterrestres, ya sea por manipulación genética o porque hubo algún tipo de mezcla de razas, se generaron este tipo, digamos, de sangre. Estos tipos de sangre provendrían de genes extraterrestres. Esas son teorías que no están del todo, digamos, ratificadas o confirmadas, ¿no? Algunos científicos, algunas personas han pretendido pretenden decir que es así, que digamos un indicador de que hay una mezcla genética es el RH, ¿no? Sí. Y que en este caso serían los RH negativos. Lo que sabemos y lo que hemos podido cotejar con base en las investigaciones y también la información proveniente de la arqueología y de los libros, digamos, sagrados de la humanidad, empezando por el libro de Enoch, que habla, y la misma Biblia, que habla de cómo los ángeles supuestamente vieron muy hermosas a las mujeres del planeta Tierra, entonces decidieron bajar y tener hijos con ella, ¿no? Okay. Hoy sabemos que no solamente fueron extraterrestres femeninas, también fueron extraterrestres masculinos, sino también extraterrestres femeninas, que al parecer sí se mezclaron con nuestra raza, y evidentemente nosotros en este planeta ha habido hibridación y hay genes extraterrestres. Eso explicaría en parte por qué hay un eslabón perdido, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, Natalia fue quien hizo la pregunta. Bueno, espero que a Natalia le haya quedado claro lo que dice nuestro experto en OVNIs. Recuerdo, estamos hablando con el señor Carlos Ríos, recomendado de Sixto Paz, porque pronto van a haber unas conferencias de Sixto, que es una de las personas más influyentes en el mundo en cuanto al tema OVNI, pero de eso hablaremos más adelante. En este momento estamos como dándole paso a las preguntas de los oyentes que pueden hacer en el 316-512-8000 o con el numeral Los 40 Misterio. Esta estaba casi que preparada, querido Carlos, porque yo ya me conozco los oyentes y yo ya sé como que van a preguntar, pero se la traslado. Este personaje se llama Enrique y la adiviné, pues. Es tradicional que en los ovnis exista esa forma como ovalada que todo el mundo ve, pero ¿qué otras formas tienen los ovnis? Ya, sí, la forma clásica como de sombrero, ¿no? Esa es la que uno tiene en la cabeza, pero debe haber muchas más. Claro, o de dos platos unidos por la parte cóncava. Pues sí, realmente hay demasiados tipos de naves, o sea, se han catalogado cantidades, casi que decenas de tipos de naves diferentes. Hay naves de tipo triangular, incluso unas que son de forma cuadrada, que más se parecen a las famosas alfombras voladoras del cuento de las mil y una noches. Hay otras con forma romboidal, hay otras con forma esférica, otras que tienen forma de campana, otras que tienen forma, o bueno, no tienen una forma definida, incluso pareciera que cambiaran de forma. Las plasmáticas que les he comentado, que son más bien de colores como ámbar, muy brillantes, etcétera. O sea, tenemos gran variedad de formas. Lo que ocurre es que digamos el término, eso es anecdótico, el término platillos voladores se debió a una interpretación que hizo, ustedes recuerdan, digamos, la era moderna OVNI empezó en el año 1947.
el 2 de julio de 1947, un piloto, digamos, aficionado en Estados Unidos, Kenneth Arnold, estaba en su aeronave volando cerca de un monte en el estado de Washington que se llama el Monte Rainier. Y él detecta y él empieza a observar 9 objetos que se movían de una forma muy extraña a una velocidad muy rápida y que hacían evoluciones también muy extrañas, como a brincos, como a saltos. Los objetos que él observó realmente tenían una forma parecida a un boomerang, ¿sí? O sea, una especie de triángulo alargado, un boomerang, y él observó 9 objetos. Cuando él desciende de su avioneta, va a las oficinas del FBI en su pueblo a dar el informe de lo que había observado y no encuentra a nadie en la oficina del FBI. Entonces se va para el periódico local y él hace el relato allí a un periodista, y el periodista, cuando él le cuenta que los objetos pegaban brincos como cuando tú lanzas una piedra plana y por una cara muy plana en el agua, ¿no? En el agua de un lago, en el mar, sí, que rebota. Ajá. Entonces él interpretó que rebotaban como platos en el agua, y a raíz de eso el periodista transcribió que eran como platillos voladores, y de ahí proviene que se haya acuñado inicialmente y que todavía se usa en alguna forma el término platillos voladores, y que todo el mundo se imagine que todas las naves o muchas naves tienen esa forma, pero evidentemente no es la única, y como les digo, hay cantidad de formas catalogadas hoy en día. Ok, Carlos, es evidente que, exacto, en nuestras mentes siempre tenemos como el alien, uno lo relaciona con el ser gris o verde, la nave, entonces si no es un tabaco, es el sombrero, o sea, como lo que uno tiene en el top of mind de su cabeza. Pero dentro de las cosas extrañas, ¿será posible que haya seres extraterrestres o naves extraterrestres que no sean visibles para nosotros? Asimismo sus tamaños, porque uno dirá, el alien, bueno, supongamos que el alien, si es un tipo que mide 2 metros o 3 metros, será común, pero ¿será que hay naves o aliens de 5 centímetros, 10 centímetros, y por eso no los vemos? Ya sea o porque son invisibles o porque son demasiado pequeños. ¿Eso podrá existir, Carlos? Sí, por supuesto. Bueno, hoy en día, digamos que hay cantidad de terminologías que hoy en día son más comunes para todos nosotros, y es fruto de la globalización también de la información, gracias también al Internet. Hoy podemos hablar más fácilmente de términos como física cuántica, mecánica cuántica, podemos hablar de dimensiones, ¿ya? Podemos hablar también de que existen universos paralelos, también de que existen y coexisten con nosotros multiplicidad de vida y de seres que, aunque no los observamos con nuestros sentidos físicos, están ahí, están presentes, ¿no? Recordemos que nuestros sentidos físicos tienen unos rangos dentro del espectro bastante pequeños. Nosotros, por ejemplo, vemos en la frecuencia visible, es un rango realmente muy estrecho que va del tono rojo, ¿sí?, hasta el tono violeta, pero existen, formas de luz como los infrarrojos, que están por debajo del rojo y que no podemos observar. Podemos sí sentirlo, ¿no? Los infrarrojos tienen que ver con el calor, por ejemplo. Y por el lado de arriba, más allá del violeta está el ultravioleta, rayos gamma, etcétera, rayos X. Y digamos que sí son formas de luz, pero no son visibles para nosotros. Igual pasa con el sonido. Entonces, hay muchos reportes, por ejemplo, con la era de las cámaras de fotografía, no solamente las cámaras antiguas de rollo, sino más aún ahora con las cámaras digitales. Muchas veces las personas toman fotos de un paisaje, del cielo, y cuando las revelan o cuando las van a observar aparecen cierto tipo de formas de energía, cierto tipo de, inclusive cosas hasta más sólidas, que ellos se dan cuenta, y hasta seres que no observaban cuando tomaron la fotografía y que aparecen en la imagen. Y luego de hacerle los análisis respectivos, por supuesto, porque puede haber fenómenos ópticos, pero esa es la manera como también hemos podido encontrar que existen, al parecer, naves invisibles, como tú dices, o hay reportes donde se observan naves que desaparecen, o que se camuflan detrás de unas nubes, o que forman nubes, y que esas mismas nubes las tapan, ¿no? Uh-huh. Hablando del tamaño de las naves, por ejemplo, existen reportes de naves que son tan grandes, digamos en Chile, alguna vez una fotografía creo satelital, donde se observaba un objeto que por la perspectiva y haciendo una medición
se determinó que tendría 400 metros de diámetro o 500 metros de diámetro, sino kilómetros. Algunas veces se han reportado kilómetros también. Hay un incidente muy famoso en España que es el incidente en Manises, donde observan una nave muy grande, incluso generan una alerta y emergencia y mandan aviones de combate a interceptarla, y uno de los pilotos intenta llegar hasta esa nave o ese objeto que aparecía además en los radares también, y nunca logra alcanzarlo aunque lo veían quieto. Es decir, como si estuviera ahí y a la vez no estuviera, una especie de imagen interdimensional o algo por el estilo. Y seres pequeños también se han reportado, seres de 10 centímetros o más pequeños, incluso naves muy pequeñas, con la misma forma lenticular, pero que son supremamente pequeñas. Y hay fotografías también. Ok, Carlos. De los últimos, hay muchos, hay decenas, hay cientos, pero usted nos puede dar por lo menos el último contacto probado en el mundo. O sea, usted me dice, Chancho, ya se hicieron todos los estudios, todo lo que se tenía que hacer de las fotografías, los videos. El último contacto comprobado fue el 30 de julio en Rusia. ¿Sabemos de el último contacto comprobado? No, es muy complejo porque realmente todos los días están saliendo reportes de muchas partes y hay gran cantidad de reportes. Es muy difícil, digamos, tener el control absoluto de todos los casos y todos los reportes. Y aparte que la investigación también toma su tiempo, ¿no? Y depende de las características de lo que se ha observado, de lo que se ha, digamos, manifestado, y también cómo se le aplica ciertos métodos para corroborar. La gran mayoría de reportes son generalmente versiones o relatos, ¿no? Son menos los que tienen o acompañan o sea, están acompañando alguna prueba, ya sea fotográfica, en video, y más aún son menos los que tienen otros detalles, como por ejemplo marcas en el suelo o cierto tipo de radiación que haya podido quemar algún objeto que haya afectado de pronto a los testigos. Pero todos los días están saliendo reportes. En este momento, digamos, hablar de un contacto como tal, pues digamos, en el caso de nosotros, de la experiencia de contacto que hemos tenido en los grupos que así se llaman, a través de estos 45 años en lo que se denominó Misión Rama, pues siempre que hacemos una salida de campo, siempre que convocamos a esto, se suelen tener experiencias. En algunas ocasiones son experiencias, digamos, visuales, o incluso de contacto con estos seres de alguna forma, a través de meditación, a veces a través de lo que se denominan centros o portales interdimensionales. Y pues la idea es que ojalá, digamos, ahorita con la visita del CITO se pudiera hacer algunos ejercicios y mirar si es posible programar un contacto con tiempo, donde podamos realmente poder vivir alguna de esas experiencias, ¿no? Pero en este momento, más que contacto directo, digamos, me parece muy valioso mencionar algo que ocurrió a principios del mes de julio, y fue que la Marina de los Estados Unidos, pilotos de la Marina de los Estados Unidos, dieron a conocer informaciones en las que ellos habían tenido una serie de experiencias en sus vuelos de ensayo en alguna zona de Estados Unidos, donde observaban una serie de objetos muy extraños que los acompañaban y que estaban rondando durante las pruebas que ellos estaban haciendo. Y el gobierno de los Estados Unidos o los comandantes de la Marina pues ratificaron que evidentemente sus pilotos habían tenido una serie de ese tipo de experiencias más o menos del año 2015 para acá, o 2016, pero que no tenían ninguna explicación y que eso podría haber sido algún tipo de psicosis dentro de sus pilotos, ¿no? Es decir, las potencias y los entes gubernamentales no les importa incluso denigrar de sus pilotos, que por cierto son gente muy preparada, con tal de no contar algo más, ¿no? Dan a entender que de pronto fue que ellos se desubicaron. Pero lo más preocupante para también la Marina es que tal vez no saben realmente qué es, y eso como seguridad nacional es muy grave para ellos, ¿no? Ok. Este es muy interesante, es un oyente que se llama Elkin y describe una historia en la que él ve unas luces detrás de su casa y como un tipo así, tipo Mazinger, y al final de este sueño que él tiene, él siente como que una luz blanca se le acerca a la mano. Evidentemente, él es consciente que es un sueño, que se despertó y todo,
pero en el corazón, o sea, en su alma, él dice, yo creo que me pudo haber contactado. ¿Es esto posible? Que uno piense, uno es consciente que fue un sueño, pero de pronto a través del sueño se contactan con uno también los extraterrestres, ¿o no? Sí, por supuesto. Mira, somos, como te decía hace un rato, vivimos en un universo multidimensional. De hecho, nosotros estaríamos conformados por 7 dimensiones, que son las que nos permiten vivir en este universo que sería de 7 dimensiones también. Las dimensiones físicas que conocemos normalmente son 3, que es la clásica largo, ancho y alto, ¿cierto? Sí. Pero estamos hablando realmente de dimensiones de conciencia, es decir, nosotros estaríamos conformados por 7 cuerpos, cuerpos sutiles y el cuerpo físico. Entonces, después del cuerpo físico iría un cuerpo astral, el cuerpo astral sigue un cuerpo mental inferior, al mental inferior le sigue un cuerpo mental superior, luego seguiría el alma, luego el espíritu y finalmente la esencia. Esos serían los 7 cuerpos y nuestras 7 dimensiones. En el cuerpo astral como tal, a través del cuerpo astral nosotros seguimos viviendo experiencias. Cuando vamos a dormir o cuando dormimos, realmente lo que pasa es que sale el cuerpo astral con los demás cuerpos y bajo ciertas circunstancias evidentemente podemos traer al cuerpo físico, a nuestra conciencia de vigilia, las experiencias que tuvimos en el cuerpo astral. Entonces muchas veces evidentemente hemos sido contactados y hemos vivido o vivimos experiencias de contacto incluso con estos seres a través de los demás cuerpos sutiles y por supuesto a través de lo que denominamos sueños, que realmente no serían sueños sino experiencias reales, pero en la dimensión astral. O sea, lo que el oyente pregunta es totalmente válido y de hecho yo he tenido varias experiencias, casi que yo te diría las experiencias más contundentes que yo he podido tener con el fenómeno ufológico han sido a través de sueños. Y pues yo sé que contar esto es muy complicado, siempre se presta porque pues, es algo muy personal, ¿no? Es algo que puede dar mucha subjetividad, pero ha habido cosas como por ejemplo que tuve un sueño un día, vi una nave de tal manera y al otro día llego y voy a almuerzo a un restaurante y al salir hay unos volantes donde hablan de un libro que es muy bueno, interesante, que se llama Superhumanidad, de un autor colombiano. Y miro el volante y en el volante estaba dibujada la nave que yo había visto en el sueño. Es decir, hay maneras muy sutiles de contacto que ellos fabrican para irnos llevando también de la mano y de alguna manera irnos ayudando en ese proceso de hacer más conciencia, porque en últimas es ser más conscientes de quiénes somos y en dónde estamos, ¿no? Y para qué vivimos. La charla con Carlos es impresionante, a mí me encanta, pues porque finalmente uno dice, no, es un programa larguísimo, pero como hay tantos temas, hay que abordar muchas cosas y seguro Carlos nos va a acompañar en otras oportunidades porque fueron muchas las preguntas que la gente mandó al 316-528000, también con el numeral Los 40 Misterio. Pero para cerrar, dejaste en punta un tema que ya habíamos tratado acá, que fue el tema de Chico Xavier, lo tratamos con la gente de Expediente Paranormal, pero ¿cómo podríamos resumir esa historia en la cual hay una profecía y todo el mundo de pronto la malinterpreta como pensando que iba a pasar lo del Día de la Independencia de la película y resulta que de pronto eso era simplemente un contacto con nuestras almas? ¿Cuál es el resumen de esa historia de Chico Xavier, querido Carlos? Sí, evidentemente fue no solo mal interpretado, sino manipulado y a la vez, yo diría que malintencionada, mucha de la información que se regó por las redes especialmente. Pues básicamente lo que Chico Xavier expone en la profecía son una serie de escenarios posibles para el futuro de la humanidad de acuerdo a una condición. Entonces, según Chico Xavier, a él le transmitieron que a partir del 20 de julio de 1969, el día en que el hombre llegó a la Luna, habrían 50 años de plazo para verificar si la humanidad podía convivir con su tecnología y no entraba en una guerra termonuclear mundial. Ese plazo se terminó el 20 de julio de 2019. Entonces, con base en esa información, Chico Xavier expuso varios escenarios, y uno de esos escenarios es que si lográbamos pasar esos 50 años sin que hubiera una guerra atómica mundial, tendríamos en este momento un cambio de conciencia, digamos, aumentaría el nivel de conciencia de la raza humana y empezaríamos a generar unos cambios muy positivos a todo nivel, a nivel de medicina, a nivel científico, y se darían ciertas condiciones que posibilitarían un contacto más, digamos, más evidente
de estas razas y civilizaciones galácticas que nos están visitando y que de alguna manera también están pendientes de nosotros. Es decir, lo que él dijo fue realmente que empezaría a haber un acercamiento mayor de estos seres. Nunca se dijo que fuera un avistamiento o que llegaran masivamente al planeta. Ahí fue donde se equivocaron quienes interpretaron la profecía y se generaron todas estas historias que lo único que han producido es más que hacer bien, hacen mucho daño también a la parte de investigación y se crean realmente a veces unas psicosis colectivas que no van al caso. Estaba leyendo una noticia que justamente el 23 de julio, más o menos, o el 22 de julio, unas personas en Australia sufrieron de alguna manera una suerte de histeria porque creyeron que estaban siendo invadidos por alienígenas y realmente eran las etapas de un cohete que habían lanzado desde otro país y las estaban observando estas personas. De tal manera que es muy delicado a veces que la información que se maneja, si no se hace responsablemente, puede evidentemente generar incluso problemas a nivel de la gente, ¿no? Enfermedades o conflictos incluso. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Entonces, como decía Carlos al principio de su intervención, Sixto Paz fue quien me lo recomendó. Él es uno de los personajes más importantes en cuanto a ovnis en el mundo y va a tener varias conferencias en Colombia dentro de muy poco. Entonces, si usted está interesado en esas conferencias que van a ser en Ibagué, en Manizales, Barranquilla, Medellín, obviamente Bogotá, yo le recomiendo este teléfono, anótenlo, 315-310-04 088. 40. Exacto, 315-310-4088. 315-310-4088, se lo repito. Ahí obviamente obtendrán información y el tema de los tickets y todo para entrar. 315-310-4088. Y si lo que usted más bien quiere es hacerle preguntas o hablar con Carlos, con nuestro invitado, que es uno de los recomendados de Sixto Paz y que seguramente hará parte de esas conferencias, pues él tiene un fanpage que es Luz y Vida 333. Luz y Vida 333. Don Carlos, muy agradecido. Este programa, de una vez le cuento para que además le diga a más gente que se conecte a Insomnia, Mitos y Leyendas de los 40. Claro que sí. Entonces, mire, este programa va los domingos de 9 de la noche a 2 de la mañana y tiene unas cápsulas entre semana de lunes a jueves a las 9 en punto y a las 12 en punto. Ahí como para que pase la voz, así que esta siempre será su casa y pues muy agradecido de verdad porque ha sido una charla increíble. Yo sé que nos podemos quedar hablando 500 horas, pero pues por lo pronto fue algo maravilloso y al punto. ¿Algo más que quiera decir, Carlos, a la audiencia de los 40? Sí, nuevamente agradecerte a ti, agradecerle a toda la audiencia y muchas gracias a todos los que han participado con sus preguntas. Esperamos pues estar aquí muchas veces, de verdad muy agradado y estamos para eso, somos materia disponible como decimos y se trata de que entre todos vayamos entendiendo realmente el por qué vinimos y para qué vinimos a este mundo, ¿no? Quería agregar una última cosita, tú me preguntaste lo de Chico Javier, lo de las almas. Yo también creo que parte de ese contacto con otras civilizaciones no solamente se da y se dará a nivel de avistamientos o que veamos naves o que veamos extraterrestres a nivel físico, sino justamente también a través de sueños y a través de otro tipo de formas de comunicación que existen y que apenas estamos explorando. Por lo mismo de que estamos en un universo multidimensional, ¿no? Okay. Entonces, siempre hay que explorar, siempre hay que discernir, hay que investigar por nuestra propia cuenta, no creer lo que nos digan, lo que nos diga nadie, ni siquiera lo que yo diga, sino simplemente atrevernos a investigar y a discernir por nosotros mismos. Ok, pues muchas gracias, Carlos. Ya saben entonces dónde encontrarlo y espero que Carlos y todo el combo de Sixto Paz durante todos estos meses vamos a seguir hablando al respecto al mundo de los ovnis. Sigan ahí en contacto, 316-528-8000 para mandarme sus historias paranormales.